Tenemos a Andy Blake, exdirector nacional de Salud Mental. Andy, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, todo bien, todo bien. Y bueno, para hablar un poco de lo que es el caso Chano, ¿no? Lo que se viene desarrollando en relación a él, lo que se vino hablando durante la semana, obviamente, fue un caso que acaparó todos los medios de comunicación y que hubo opiniones diversas sobre esto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto de lo que pudiste ver en los medios y cuál es tu opinión sobre lo que se desarrolló? Bueno, en principio una situación dramática, ¿no? Resolver un problema de salud mediante un balazo es algo dramático. Eso en primer lugar. Lo segundo, voy a hablar en términos generales. Yo no conozco la persona que resolvió el tema por un balazo, pero lo que me marca claramente es que no es una persona formada para poder resolver ese tipo de temas. Un problema de salud no se resuelve a los tiros, y no estoy diciendo que esa persona lo quiso hacer, pero evidentemente es un tiro así, es un tiro mortal. O sea, pudo haber sido un tiro mortal, y una persona que hace eso no está instruida claramente para resolverlo. En segundo lugar, no tenemos un sistema que haya podido prever que Chano haya podido tener una contención distinta que tiene que ver con la ley de salud mental. Y esto no es solo Chano. No sé si se acuerdan del caso del periodista en la avenida, creo que era Figueroa Alcorta. Sí. ¿Dije periodista? Periodista. Sí, fue, no sé, ustedes como periodistas, no sé si se acuerdan del caso del paciente. El paciente. Sí, el paciente. Ahí está. En Figueroa Alcorta. Uh-huh. Bueno, eso también, ese paciente, yo no sé bien cómo fue, pero ese paciente podría haber estado internado antes, o bueno, debería haber estado internado, y es muy difícil gestionar una internación hoy en día, por varios motivos. Primero, porque hay una ley que establece que hay que cerrar todas las instituciones de salud mental. En segundo motivo, porque uno requiere una serie de instrumentos jurídicos para establecer la internación. Cuesta mucho lograr conseguir esos instrumentos jurídicos. Después establece que para determinar si se puede hacer la internación, una serie de contradicciones lingüísticas, que tiene que haber riesgo cierto e inminente. Riesgo habla de probabilidad. Hay riesgo que pase algo, es que hay una probabilidad, hay un riesgo del 5%, 10%, 90%, y cierto es certeza, 100% que pase. O sea, o hay riesgo o hay certeza. Y eso es imposible de resolver. La persona tiene que decidir si va a hacer una internación o no, no sabe qué hacer. O hay riesgo o hay certeza. ¿Tengo certeza? No. ¿Hay riesgo? Sí, pero no tengo certeza. Entonces nos complica la vida a todos. Andy, ¿qué tan importante es el rol de la familia y qué pueden hacer las personas que están escuchando en este momento y tienen a un paciente, algún familiar que está pasando por lo mismo que pasó Chano? ¿A dónde pueden acudir? ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, en primer lugar, siempre en cualquier tema de salud, no solo en los temas de salud mental, en cualquier tema de salud, el acompañamiento de la familia es imprescindible, ¿no? En cualquier tema de salud. En los temas de salud mental mucho más, porque estamos hablando de alguien que le cuesta tomar decisiones por sí. En cualquier caso, una persona que está ansiosa, angustiada, le cuesta tomar la decisión de ir al médico, le cuesta tomar la decisión de hacer un tratamiento. Estoy hablando de una situación mucho más leve. O sea, imagínense en un caso de adicciones, en un caso de alucinaciones, esa persona ni hablar. En la situación de adicciones, por ejemplo, uno debería primero lograr que la persona haga, aunque sea una consulta con un profesional. En cualquier centro de salud, público, privado, de salud general, no hace falta que sea específico, lo único que uno tiene que hacer es acercarlo a un centro de salud de cualquier índole. ¿Por qué? Porque de ahí uno puede empezar a meterlo dentro de un sistema de salud. Obviamente, si uno lo lleva a un hospital general, le van a decir, acá no se resuelve.
pero a partir de ahí uno puede orientar al paciente hacia algún lado. El paciente no va a querer ir, y este es el problema que tenemos con el tema de la ley. Si nosotros logramos que el paciente llegue a un hospital general, podemos intentar que se quede ahí un rato y forzar el tema de la internación, que es tan engorrosa en términos jurídicos. Andy, siempre se habla de que estas personas, sin decirlo, te dan señales de que necesitan ayuda, ¿no? Que te dan como mensajes, que te dan algún que otro tip diciendo necesito ayuda. ¿Cómo puede la otra persona darse cuenta de esas señales o darse cuenta de esos mensajes de que necesita ayuda a esta persona? Porque lamentablemente, hablando más en algo más grave, el tema del suicidio, por ejemplo, cuando la persona está en una severa depresión y uno desde afuera dice, yo lo vi bien, yo nunca lo vi mal, o la típica, dijo que se quería matar, debe ser un chiste, debe ser un bajón del momento. ¿Cómo uno puede meterse en la piel de esa persona? Te lo pongo al revés. No es que nos da señales de que está mal. Te lo pongo en esta situación. Yo veo que la persona empezó dejando de hacer lo que hacía habitualmente. Dejó de ir a los lugares que hacía habitualmente. Dejó de estar conmigo, por ejemplo, que soy amigo, la misma cantidad de tiempo que lo hacía habitualmente. Yo le digo, vení, juntate con nosotros, y ya no viene. O me dice, no tengo ganas, no voy. O empieza a juntarse con otra gente que uno sabe que se junta, pero no para pasarla bien, ¿no? O sea, uno puede cambiar de grupo de amigos, pero uno ve que ese grupo no es para tal cosa. Bueno, esas son las señales. No es que tiene marcado en el cuerpo algo, sino que empieza a cambiar la conducta, por una conducta que no es habitual. Esas son las primeras conductas. Después empieza a haber conductas más claras, como empieza a cambiar el hábito de alimentación, empieza a cambiar el hábito de limpieza, empiezan a cambiar prioridades en su vida, prioridades sencillas, ¿no? O sea, su limpieza, digamos, cambió el enfoque. Uno trata en su vida de tener un enfoque más o menos social, digamos. A uno le puede o no gustar hacer determinada cosa social, pero la hace igual, ¿no? O sea, a uno le puede gustar o no salir vestido o no a la calle, no me gusta, pero socialmente uno lo cumple, no sale desvestido, ¿no? O sea, bueno, entonces en su casa puede andar como quiere, pero sale a la casa con ropa. Bueno, esa persona empieza a romper estos códigos sociales, mínimamente. Entonces empieza a estar desarreglado, empieza a estar poco interesado por los códigos sociales que dicen, no, bueno, soy transgresor. Bueno, uno puede ser transgresor hasta determinado punto. Y esa transgresión además tiene que tener una finalidad posterior, ¿no? Puede ser, bueno, soy transgresor porque quiero cambiar el rumbo de la sociedad y hago una acción en concreto. No, soy transgresor y en realidad no hago nada. En realidad me estoy dejando y tengo una actitud de dejadez, de descuido. Eso no es ser transgresor. Eso es abandono personal. Son dos cosas distintas. Ahora, Andy, ¿cómo se hace con los personajes públicos, justamente como Chano? Chano es un ejemplo, ¿no? Pero después uno ve cantantes como Charly García o como Andrés Calamaro, por ejemplo, que hablan de que si no es con la droga no pueden realizar canciones o no se pueden inspirar. Y uno ve, por ejemplo, lo que pasaba con Chano en un momento, y en las entrevistas que le hacían a él, que decía, bueno, yo estuve en Tambiónica, que en Tambiónica hizo una banda que la hice muy bien, y después como que él se culpaba de que la destruyó también a esa banda, y que después como solista no le fue tan bien. ¿Cómo se hace con esa gente que hace un mea culpa desde las adicciones, pero que en concreto no puede dejar esas adicciones como para realizar canciones, ¿no? Pero vos planteás que el problema de salud les da capacidad. Sí. Bueno, yo te lo planteo al revés. Tienen capacidad pese al problema de salud. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto y muy famoso, que es Van Gogh. Todo el mundo dice, mirá, Van Gogh teniendo el problema de salud, ¿cómo pintaba? Bueno, Van Gogh pintó todos sus cuadros cuando no tuvo crisis. O sea, el talento de Van Gogh no estaba relacionado con su problema de salud. Estaba relacionado con su problema no estaba con su problema de enfermedad, estaba con su problema de salud. Cada vez que él estaba sano, pintaba bien. O sea, él tenía talento al margen de eso. Obviamente una personalidad sensible, una personalidad creativa, es mucho más vulnerable.
porque tiene una amplitud de visión, le impactan más las emociones y le puede pasar este tipo de cosas. Pero eso no quiere decir que es la adicción lo que lo lleva a eso. ¿Cuántos aumentaron los casos de consultas con la pandemia, con el confinamiento estricto, digamos, y qué enfermedades nuevas se vieron? Bueno, ahí te lo separan en dos casos. Primero, el aumento de consumo en pandemia aumentó exponencialmente. O sea, el encierro hizo que la gente, por un lado, abandonara tratamientos, por otro lado, por ansiedad, por angustia, por estar en falta de contacto de afectos y por sentirse aislado, empezó por miedo al virus, por no poder hacer, por frustraciones, porque perdía plata, porque su negocio se quebró, empezó a consumir más. Primero con alcohol y después las cosas que conseguía. Ese es el impacto de las adicciones sobre la pandemia. Eso es parte de tu pregunta. La otra parte es ¿qué enfermedades nuevas estamos observando? Bueno, esto es algo muy nuevo que está empezando ahora, que lo estamos observando en este segundo año de COVID, que empezaron a aparecer algo que se llama síndrome post-COVID. El síndrome post-COVID son las secuelas que aparecen en las personas que tuvieron COVID. La persona tuvo COVID, se curó, ningún problema, pero aparecen algunos problemas neuropsiquiátricos. Puede haber problemas respiratorios y todo. Yo, como me dedico al área de salud mental, voy a hablar de esos, que son los que conozco. Empiezan a aparecer problemas neuropsiquiátricos. Pueden crisis de ansiedad, problemas de insomnio, cansancio. En realidad no es cansancio, sino una fatiga indefinida, obviamente depresión, pero no depresión específica por el COVID, se dispara después. Trastorno de estrés postraumático, la pasó muy mal en el COVID y sin tener ningún problema de salud, sin nada, se le dispara la sensación de me falta el aire, me estoy muriendo, ¿no? Trastorno de estrés postraumático. Y después de eso, distintos tipos de trastornos que van desde fallas de memoria, falta de concentración, pérdida en la capacidad, en su velocidad mental. La persona sabe que puede entender, que va, pero se siente que no está a la velocidad de siempre. Siente que no tiene el ritmo. Sabe que no está mal intelectualmente, pero siente que no tiene el ritmo que tenía antes. Sí. Andy, aparte como profesional, sino también como humano, esto que estamos contando, ¿no? La depresión, las adicciones, los problemas de salud mental, ¿qué te genera a vos que esto también pasa mucho en los que son los jóvenes? Bueno, pasa en todos, primero. Sí. Lo observamos más en los jóvenes, porque los jóvenes están inmersos en una nueva cultura, que es la cultura digital. Y la cultura digital tiene la inmediatez como fenómeno. Los que somos sí. Somos todos. Sí. Sí, bueno, ustedes son jóvenes. Los que somos de la era predigital, no estamos tan acostumbrados a estar pendientes o resolver todo en la inmediatez digital. Mientras que los jóvenes están muy acostumbrados a manejar todas las herramientas que ofrecen todas las aplicaciones. Y entonces yo no puedo, por ejemplo, manejar 2 aplicaciones a la vez, no me da la cabeza, me sobrepasa. En cambio ustedes seguro manejan TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y todas, y pueden contestar todas y a la vez. Bueno, eso mientras nos dé la cabeza. Sí. El problema es que todo eso, la cabeza les da, pueden hacerlo porque están entrenados en la era digital. O sea, nacieron en la digitalidad. Son usuarios digitales. Ustedes son digitales. El problema de eso es que te genera una sensación de inmediatez. Todo hay que hacerlo en 144 caracteres de Twitter, sí. ¿no? Sí. Bueno, todo hay que hacerlo así. Y entonces uno está tan pendiente de eso que uno está
ansioso. Genera ansiedades. Exactamente, genera mucha ansiedad. Y uno está tan pendiente de eso que esa ansiedad se incrementa a un mecanismo de estrés más grave, y si las cosas se combinan mal, uno termina con depresión. Entonces, los nativos en la era digital tienen eso en contra. Andy, con respecto a lo que es la ley de salud mental, que bueno, estuvo reglamentada desde el 2010, ¿cómo viene el tema con respecto a la ley de salud mental? Bueno, yo tengo una posición muy crítica hacia la ley por varios aspectos. El primer punto, que a mí me parece extremadamente absurdo, es que es una ley de aplicación nacional. Esto hace que el mismo esquema, la misma lógica de funcionamiento se aplique en La Quiaca y en Ushuaia. Eso es absurdo, uno no puede tener la misma lógica en todos los lugares. No, digamos, las realidades son distintas. Sí. Y entonces uno no puede aplicar la misma lógica en todos los lugares. Uno tiene que adaptar el mecanismo de acción a cada lugar. Esto es básico, ¿no? O sea, es absurdo tener todo para la ley es, no importa qué pase, siempre aplicamos martillo para todo, sean clavos, sean tornillos, sí, todo claro, a martillazos. sí. Entonces no resuelve. Lo segundo es que tiene muchos mecanismos burocráticos. Cuando vos tenés una ley tan reglamentaria, con tantos mecanismos burocráticos y que están en la ley, eso hace que todo se entorpezca. Y eso es parte de la ley. Y lo que a mí me parece extremadamente más grave, que el propósito de la ley es evitar la internación, y sin embargo, de lo único que habla es de la internación. En ningún lado se pone a hablar de cómo favorecer la situación de no internar. En todos lados es prohibir la internación, y no habla de cómo lograr que no haya, que son dos conceptos distintos. Andy, ¿sabés qué presupuesto se involucra, digamos, para todo lo relacionado a lo mental aquí en Argentina y a comparación de otros países cercanos, digamos? ¿Se le da esa importancia que tendría que tener? Bueno, eso es parte de la ley. La ley estableció en el 2010 que el 10% del presupuesto de salud tiene que estar destinado a la salud mental. No se cumple. Bueno, como muchas leyes en la Argentina. Sí. ¿Cuánto se cumpliría ahí del 10%? No, eso varía según cada gestión. Pero te doy mi opinión al respecto. Establecer por ley un presupuesto in eternum para aplicar algo en una ley, desde mi punto de vista también es un absurdo. Porque un presupuesto es para ejecutar un programa concreto. No para que, bueno, gastemos, no sabemos para qué, pero le tenemos que dar el 10%. Eso no me dice nada. Y por el otro lado, como te dije, es la ley deberías propiciar que cada provincia tenga su propia ley respecto a su propia realidad, de su propia manera. Y entonces los programas nacionales serían solamente de fortalecer las realidades locales. Entonces no son tantas, no debería haber tantos programas nacionales, sino programas locales. Pues los problemas son de cada jurisdicción. No es lo mismo la realidad de Chubut, donde tenés la población muy dispersa, de la cordillera al Atlántico, donde tenés poca gente en cada lugar y te cuesta mucho llegar de un lado al otro, que la población en la ciudad de Buenos Aires, que está toda concentrada en 600 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene la ciudad de Buenos Aires? Bueno, en pocos kilómetros cuadrados. Sí. Me contabas, Andy, de las patologías post-COVID, ¿no? De esto que se está creando en relación a lo que fue o lo que es la pandemia. Y en la época más estricta de la cuarentena, sin entrar en política, obviamente, ¿sentís que se descuidó lo que fue la salud mental? Te lo planteo al revés. Sin entrar en partidismo, sí, te lo voy a plantear en términos de política de salud. Desde que empezaron a existir epidemias y pandemias en la historia de la humanidad, la estrategia jamás fue, 3 veces te lo digo, sí, encerrar a los sanos. Jamás. Toda la epidemia de Londres, la epidemia de Italia, las más famosas, la epidemia de negra en Europa, la peste negra, todas
se encerraba a la gente que tenía la enfermedad. De hecho, hasta hoy existen lo que se llama leprosarios, Sí. que es para encerrar, lo cual es un despropósito, que le queda el nombre, ya no funcionan de esta manera, eran para cerrar a la gente que tenía lepra. Ujú. ¿Sí? Bueno, se hacía eso. Encerrar a los sanos es un despropósito. ¿Por qué es un despropósito? Porque yo encierro a todos los sanos. En algún momento voy a abrir la puerta, antes o después. ¿Eso quiere decir que el virus dejó de existir? No. No. No, claramente. Entonces, en algún momento los expongo. Estás estirándolo, digamos. O sea, nada, es poner la tierra abajo de la alfombra. Sí. Claro. ¿Sí? Lo más razonable hubiera sido sí proteger, si se quiere, porque yo no sabía, uno no puede saber quiénes son los enfermos y quiénes no, pero sí proteger a la población vulnerable, quizás sí recomendando que esa población se aísle, y proponer que no se aísle, como se hizo en los países nórdicos, la población que de ninguna manera le va a pasar algo malo. Los deportistas, los runners famosos, los que juegan al rugby, al hockey, al fútbol, todas esas personas sanas, deportistas, jóvenes, que hacen un montón de actividad física, no les va a pasar nada. De hecho, no les pasó nada. Entonces, que salgan, que se contagien, ¿no? Y después de contagiarse quedan inmunes. Sí, lo que hizo Suecia, si no me Lo que equivoco. hizo Suecia. Claro. Sí. Suecia, Dinamarca, Noruega, hicieron eso. En poco tiempo llegaron a la inmunidad global.